Estaba de pie frente al mostrador del aeropuerto de Madrid, lista para cancelar mi vuelo de regreso, cuando una línea de texto apareció ante mis ojos, como si alguien la hubiera escrito directamente en mi mente. Ella ya devolvió el billete. No lo sabe, pero acaba de firmar su sentencia. Solo era el decorado para el romance del protagonista. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me llamo Isabela Torres, y en ese momento supe la verdad que cambiaría todo. No soy la protagonista de esta historia. Soy la exnovia funcional, la que sirve para hacer brillar a la pareja central. Esa que huye por amor, que es traicionada, olvidada y destruida emocionalmente, para que otros vivan su final feliz. Y lo más aterrador es que no era una metáfora. Veía comentarios como si alguien narrara mi vida desde afuera, como si fuera parte de una novela o un videojuego. Y en todos, el resultado era el mismo, yo desaparecía. Pero algo dentro de mí se reveló. No iba a seguir ese guión. Si esta es una historia de amor escrita para que yo pierda, entonces aprenderé a escribir yo misma el final. Porque los personajes secundarios también pueden reescribir el destino. Isabela, no seas paranoica. Lo del terremoto es puro sensacionalismo. La voz de Sergio sonaba tranquila, casi impaciente. Devuelve el billete de vuelta. No tiene sentido perder dinero por una alarma falsa. Yo sostenía el teléfono con una mano y el correo electrónico con la confirmación de mi vuelo de regreso con la otra. Frente a mí, el letrero del aeropuerto de Madrid parpadeaba con las salidas del día siguiente. Él insistía. Mi amigo de Lisboa me dijo que todo está bien. No habrá ningún cierre de aeropuerto. Relájate, cariño. ¿No habíamos dicho que este viaje sería para disfrutar? La Isabela de siempre habría obedecido. Como siempre. Porque Sergio Alvarado sabía cómo envolver sus mentiras con un lazo de cuidado aparente. Su tono, sus pausas, incluso sus silencios estaban calculados para que una parte de mí quisiera creer que aún le importaba. Pero esta vez, algo era distinto. Porque desde esa noche extraña, en la que vi por primera vez un comentario flotante que decía: ella va a cancelar su billete. ¡Qué dulce! No sabe que él usará ese asiento para llevar a su nueva chica. Ya no podía ignorarlo. Mis dedos se movieron con decisión por la pantalla del móvil. Entré a la app de reservas y, sin que me temblara el pulso, seleccioné la opción para cancelar el vuelo. Pero no el mío, el de Sergio. Él quería que alguien cancelara su billete para no gastar. Muy bien, le ayudaría. Su tono despreocupado al otro lado de la línea se volvió satisfecho cuando le mandé la confirmación de cancelación. Sabía que confiarías en mí. Rió, creyendo que había ganado otra vez. Pero esta vez, era yo quien tenía el control. Apagué el teléfono y miré mi reflejo en el ventanal del aeropuerto. Por primera vez en mucho tiempo, no vi a una mujer enamorada. Vi a alguien que ya había empezado a escribir su propia versión de la historia. Mientras caminaba hacia la salida, una nueva oleada de comentarios flotantes aparecieron. ¡Qué fuerte! Ella acaba de cancelar el billete de él sin que se diera cuenta. Amo a esta chica. Está empezando a jugar su propio juego. Plot twist. Por favor que esto siga. No respondí. Solo seguí caminando. Al llegar al taxi, recordé cómo todo había empezado. Sergio había organizado este viaje a Lisboa como una segunda luna de miel. Llevábamos 5 años juntos. Yo, empresaria, él, aún soñando con abrir su primer estudio. Siempre era yo quien pagaba, desde los vuelos hasta las cenas. Pero me decía que era temporal, que algún día,
todo cambiaría. Ahora lo entendía, lo único temporal era su afecto. Y lo más permanente, su habilidad para utilizarme. Cuando el taxi arrancó, saqué el móvil una vez más y entré en el correo. Revisé los billetes activos. El mío seguía vigente. Perfecto. Ahora faltaba ver cuántas veces más podía traicionarme Sergio antes de darse cuenta que ya no era yo quien jugaba su juego. Y si él pensaba que esto era solo el comienzo de unas vacaciones románticas, yo sabía que era el prólogo de su propia caída. Esa noche no podía dormir. Aunque el hotel en Lisboa era lujoso, y la brisa que entraba desde el balcón traía olor a mar, había algo en mi pecho que no me dejaba respirar del todo. Un presentimiento. Una punzada sorda justo en el centro de la intuición. Sergio se había ido hace rato con la excusa de buscar un vino especial para nuestra cena de aniversario, aunque eran casi las 12. Yo fingí no notarlo. Me quedé en la habitación, fingiendo leer un libro mientras observaba cómo las notificaciones del móvil permanecían silenciosas. Hasta que sonó la puerta. Era él. Entró como si nada, con una sonrisa y una bolsa de papel con vino barato. Había cola en la tienda, se excusó. Pero su camisa estaba arrugada y olía a perfume dulce, uno que yo no usaba. No dije nada. Le deseé buenas noches y me giré hacia la ventana. Esperé a que se durmiera. Conté su respiración. 16 inhalaciones lentas, luego un ronquido leve. Entonces, me levanté. Fui al salón, descalza, en silencio. El móvil de Sergio estaba sobre la mesa. Sin contraseña. La curiosidad no fue lo que me impulsó. Fue la necesidad de confirmar que no estaba loca. Y allí estaba. Registro de llamadas. Última llamada, Camila. Duración, 28 minutos. Hora, 11:47. Mi mano tembló. Conocía a esa chica. Camila Ramos. La estudiante becada. La niña de rostro dulce y voz suave a la que yo había ayudado desde los 16 años. Yo pagué su universidad, sus libros, sus viajes. La traje a eventos de networking. Le conseguí su primer trabajo como becaria. Y Sergio, él fue quien me convenció de que debía apoyarla como a una hermana menor. De pronto, la pantalla del móvil parpadeó. Una notificación de audio. No pude evitarlo. Lo abrí. Camila, riendo bajito. ¿Crees que ella sospecha algo? Sergio, en un susurro lleno de satisfacción. Por supuesto que no. Isabela confía ciegamente en mí. Siempre lo ha hecho. Luego otra voz, más suave. ¿Y el billete? ¿Está cancelado? Sí, ya me lo confirmó. Lo mejor es que lo hizo por mí. ¡Qué buena chica! Mi estómago se revolvió. La traición no fue lo que me destrozó. Fue la certeza de que ambos me creían estúpida. Entonces, como si el universo quisiera asegurarse de que lo entendiera todo, otro comentario flotante apareció ante mí, como si viniera desde el cielo. Ya está. La traición está hecha. Ella aún no lo sabe, pero este será el primer paso hacia su ruina. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y por primera vez, no sentí tristeza. Sentí furia. Una furia silenciosa, templada, como el filo de una espada afilada durante años. Sergio dormía en la habitación contigua. Camila quizás soñaba con su viaje a Roma que yo misma había pagado. Yo, en cambio, no soñaría esa noche. Solo planearía. Porque si ellos ya habían decidido traicionarme, entonces sería yo quien decidiera cuándo y cómo caería la máscara. 2 días después,
aterrizamos en Barcelona. Sergio insistió en que hiciéramos una escala allí para revivir viejos recuerdos. Decía que quería llevarme al restaurante panorámico más exclusivo de la ciudad, aquel donde años atrás celebramos nuestro primer aniversario. Esta noche será especial. Isa, me susurró al oído. Confía en mí. Yo asentí. Sonreí. Me puse el vestido rojo que tanto le gustaba. Pero en mi mente solo retumbaba la frase que había leído en uno de los comentarios flotantes la madrugada anterior. La escena de la propuesta ya está escrita. Solo que no es para ti. Sergio salió primero del hotel con la excusa de preparar la sorpresa. Me pidió que llegara 1 hora después. Lo hice, aunque no tan tarde como él pensaba. Llegué al restaurante 15 minutos antes de lo previsto. No como cliente, sino como espectadora. Desde la entrada, ocultándome tras una columna de mármol, pude ver perfectamente la mesa junto a la ventana. La vista de la ciudad era impresionante. Y también lo era la imagen de Sergio, tomando la mano de Camila. Ella reía, inocente, luciendo un vestido blanco perla, el mismo que yo le regalé el año pasado para su graduación. Él tenía una cajita de terciopelo en la chaqueta. No necesitaba verla abierta para saber lo que contenía. Mi pulso se mantuvo firme. No temblé. Solo me giré y entré por la puerta principal como si no hubiera visto nada. El maitre me reconoció al instante. Señora Torres, su mesa está lista, dijo con cortesía. Gracias, pero he decidido unirme a mi pareja. Está allí, en la mesa junto a la ventana. Sergio me vio acercarme. Su rostro palideció. Camila bajó la copa de vino como si se hubiera quemado. Isabela, ¡qué sorpresa!, balbuceó Sergio, con la voz más falsa que jamás había escuchado. ¿Sorpresa? Tú mismo me dijiste que esta noche era especial. No querrías que me lo perdiera, ¿verdad? Sonreí con dulzura venenosa. Camila tragó saliva. Yo no sabía que era una cena de 3. Interrumpí. Tranquila, siempre hay espacio para una más. Me senté sin esperar permiso. Observé los platos caros, la botella de champán ya descorchada. Sergio intentó recuperar el control. Estábamos celebrando un ascenso de Camila. Ah, ¿y la caja en tu bolsillo también es parte del ascenso?, pregunté, mirando directamente el estuche del anillo. Silencio. Y justo entonces, el camarero se acercó con la cuenta. Señorita Torres, como usted indicó al hacer la reserva, el total será cargado a su tarjeta personal. ¿Desea revisar antes de pagar? Sergio ni siquiera fingió buscar su billetera. Camila bajó la cabeza. Por supuesto, dije, extrayendo la tarjeta sin una palabra más. Mientras el camarero se alejaba, un nuevo comentario flotante apareció ante mí. Isabela sigue pagando, pero ya no por amor. Ahora paga por estrategia. Yo sabía que todos allí nos estaban observando. Que la tensión en la mesa era tan densa como el postre de chocolate que aún no había llegado. Sergio intentó salvar la situación con un chiste forzado. Camila trató de hablar de su nuevo proyecto artístico. Yo solo los miré y sonreí, porque en ese momento supe que cada euro que salía de mi cuenta era una inversión en su caída. Y esta cena, la misma que ellos pensaban usar para destruirme, sería recordada como el punto exacto en que comencé a desmantelar su teatro de manipulación. Esa noche, de regreso en el hotel, mientras Sergio dormía con la tranquilidad de quien cree tenerlo todo bajo control, yo me quedé sentada junto a la ventana, mirando el cielo nocturno de Barcelona.
No había estrellas, solo una oscuridad espesa, reflejo exacto de lo que sentía dentro. En la pantalla de mi móvil, volví a leer el comentario que me había perseguido desde Lisboa. Ella no lo sabe aún, pero la historia original dice que será secuestrada tras el desastre. Él no responderá a sus mensajes. Camila usará sus cosas para construir su imagen de influencer. Y ella simplemente desaparecerá. Lo leí 5 veces. Y luego busqué más. Cientos de comentarios como esos. Como si fueran lectores de un libro, de mi vida. Algunos reían. Otros se lamentaban. Pero todos coincidían en una cosa: yo estaba destinada a ser olvidada. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y si era verdad? ¿Y si esta historia estaba escrita ya? ¿Y si yo solo estaba repitiendo el destino que alguien había trazado para mí? La pregunta más inquietante no era ¿por qué? Era ¿y si aún puedo cambiarlo? Tomé mi portátil y comencé a buscar. Actividad sísmica en Portugal. Alertas de emergencia Lisboa. Restricciones aéreas por fenómenos naturales. Los resultados no eran concluyentes, pero sí suficientes para despertar una alarma. La costa sur de Portugal estaba mostrando comportamientos anormales. El sistema de monitoreo europeo había emitido una advertencia leve, ignorada por la mayoría de los medios. Y entonces encontré una publicación oculta entre foros. Posible restricción de vuelos en próximos días por condiciones sísmicas inestables. Mi respiración se detuvo. No era solo una historia. No eran solo comentarios. Era una advertencia real. Volví a mirar a Sergio, dormido como si nada. Él lo sabía. Era parte de su plan dejarme allí mientras él y Camila escapaban con mi dinero, mis contactos, mi reputación. Recordé otra línea de los comentarios. Él nunca la quiso. Solo esperaba que muriera para heredar la empresa. Hasta entonces, todo lo que había hecho era reaccionar. Observar. Esperar. Pero ya no. Ahora había despertado. Ya no era una mujer herida. Era una mujer en guerra. Tomé mi teléfono y comencé a hacer llamadas discretas. Busqué contactos en la embajada. Agentes de viaje privados. Coordiné horarios, rutas, documentación. Todo en silencio. Mientras tanto, Sergio roncaba. Y yo, con cada clic, comenzaba a reescribir mi destino. A las 3 de la madrugada, la pantalla de mi móvil brilló una vez más con un nuevo comentario. La NPC despertó. La historia ya no es segura. Los lectores no saben qué pasará. Ella está rompiendo el guión. Sonreí. Por primera vez, los comentarios no eran un anuncio de mi tragedia. Eran una prueba de que había dejado de ser predecible. Me levanté. Fui al baño y me miré al espejo. La mujer reflejada allí ya no era la sombra de una historia ajena. Era la autora de su propio final. Y ahora que sabía lo que estaba por venir, haría todo para asegurarme de que fueran ellos quienes no regresaran. A la mañana siguiente, Sergio apareció en el comedor del hotel con su habitual aire despreocupado, vestido con una camisa blanca perfectamente planchada que, por supuesto, no había tocado con sus manos. Me besó en la frente como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera ocultado un anillo de compromiso para otra mujer justo frente a mí. He estado pensando, Isa, empezó, mientras se servía jugo de naranja. Tal vez sería bueno que cuando volvamos, tomemos decisiones importantes sobre el futuro. Levanté una ceja, sin dejar de remover el café. ¿Decisiones como cuáles? Él me sonrió con ternura impostada.
Como dejar la empresa en manos de alguien que realmente te ame. Alguien en quien confíes, que quiera cuidarte y ayudarte con todo ese estrés. La manipulación estaba tan bien disfrazada que si no hubiera leído los comentarios, quizás hasta me habría conmovido. Pero ahora, sabía exactamente qué quería, el control total de mi compañía. Y claro, podrías tomarte un descanso. Empezar una familia. Serías una madre maravillosa. Casi escupí el café. Sergio, el mismo que decía que tener hijos era una carga, ahora hablaba de bebés con el tono meloso de un comercial de pañales. Entonces llegó el golpe maestro. De hecho, estaba pensando, podrías darme acceso completo a las cuentas de la empresa. Solo para organizar algunas inversiones mientras tú descansas. El descaro, la audacia, la absoluta seguridad de que seguía ciega. Asentí despacio, fingiendo duda. ¿Quieres el control de todo? Él me tomó la mano. Solo mientras tú recuperas fuerzas, amor. Prometo devolvértelo todo. Los comentarios no tardaron en aparecer, como si el guionista del universo no pudiera resistirse. No lo hagas, Isabela. En la historia original, él se queda con todo cuando tú mueres en el desastre. Este es el momento en que ella cae, o hace caer al otro. Lo miré a los ojos y sonreí. De acuerdo. Cuando regresemos a Madrid, hablaremos con el abogado. Redactaremos todo como debe ser. Pero solo después de firmar el contrato de matrimonio. Él parpadeó. La sonrisa se le congeló un segundo. Luego volvió como si nunca hubiera titubeado. Por supuesto. Es lo justo. Vamos a ser una familia, ¿no? Claro. Tú y yo, y tal vez 3 hijos. ¿Te acuerdas? Sergio rió, pero su risa era hueca. Sabía que algo no encajaba, pero no podía arriesgarse a perder el premio. Cuando nos levantamos de la mesa, su mano rozó mi espalda con falsa dulzura. Yo, en cambio, solo pensaba en los documentos legales que ya tenía listos. Porque si él quería jugar a la familia, yo jugaría a ser la esposa perfecta, la última que tendría. El día de regreso llegó más rápido de lo que Sergio esperaba. O tal vez él pensaba que yo seguiría en mi papel de mujer sumisa, cediendo todo mientras lo veía marcharse con Camila hacia un futuro construido con mis recursos y mi ingenuidad. Pero esta vez, las piezas estaban en otra posición. Sergio y Camila llegaron al aeropuerto de Lisboa en un coche de lujo que yo misma había reservado y pagado. Ellos iban delante, riendo, tomados del brazo como si ya fueran la pareja oficial del mundo. Yo caminaba unos pasos detrás, con gafas de sol, una maleta pequeña y una sonrisa que nadie comprendía. La sala de embarque estaba llena de turistas en pánico. Las noticias del sismo en el sur se habían confirmado. Vuelos cancelados, aeropuertos cerrando, caos por todas partes. Solo quedaba un vuelo internacional con salida garantizada, el nuestro. Camila se abrazaba a Sergio como si fuera un talismán. «¡Qué suerte que reservaste con tiempo!», susurró. «Sí, lo tengo todo bajo control», respondió él con aires de héroe. Nos acercamos al control de seguridad. Un agente pidió nuestras tarjetas de embarque. Yo saqué la mía. Sergio hizo lo mismo. Camila sonrió y entregó su billete, comprado por alguien más. Pero entonces ocurrió. «Señor Alvarado», dijo el agente, revisando la pantalla, «lo siento, pero su billete fue cancelado hace 3 días». El silencio fue tan espeso que nadie respiró. «¿Qué? Eso es un error». Sergio alzó la voz. «Tenemos constancia de la cancelación.
Usted mismo envió la solicitud desde esta cuenta. El agente giró la pantalla y allí estaba el número de reserva, cancelado, con una nota que decía: solicitud enviada por Isabela Torres. Sergio se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. ¿Qué hiciste? Yo avancé sin mirarlo. Le hablé mientras entregaba mi pasaporte. Solo hice lo que me pediste. Cancelé el billete. Pero no el mío. El tuyo. Camila se quedó pálida. Pero, entonces, ¿quién tiene el asiento? El agente señaló hacia mí. Ella. La señorita Torres es la única pasajera autorizada en esa reserva. Los comentarios flotaron frente a mí como fuegos artificiales. Plot twist nivel diosa. Pensaban que era un cuento de hadas, y es una venganza divina. La exnovia ya no es víctima. Ahora es directora del guión. Sergio intentó avanzar, pero fue detenido. Isabela, no puedes hacerme esto. Yo te amaba. Me detuve un segundo. Lo miré por encima del hombro. Lo sé. Y por eso te dejé vivir. Pero el avión no es tuyo. Crucé el control. Camila comenzó a gritar, rogándole a Sergio que hiciera algo, pero él solo pudo ver cómo desaparecía entre la multitud. En el momento exacto en que crucé el umbral hacia la zona de embarque, supe que había ganado la primera de muchas batallas. Porque no solo era la única con billete, era la única que ya no tenía miedo. Apenas crucé el control de seguridad, escuché los gritos de Sergio detrás de mí. No eran súplicas, eran alaridos desesperados, mezclados con insultos, amenazas y un pánico que nunca antes había visto en su rostro. Isabela, maldita sea, vuelve aquí. No puedes dejarme así. No puedes abandonarme. Pero yo no me giré. Solo seguí caminando, dejando que sus gritos se perdieran entre los anuncios del aeropuerto. Mientras esperaba en la sala de embarque, un nuevo aluvión de comentarios apareció frente a mí. Él pensó que podía usarla y luego vivir feliz con la otra. Error fatal. Camila lo va a vender en cuanto vea que se hunde. Esperen y verán. Isabela, reina del plot twist. Él parpadeó. La sonrisa se le congeló un segundo. Luego volvió como si nunca hubiera titubeado. Por supuesto. Es lo justo. Vamos a ser una familia, ¿no? Claro. Tú y yo, y tal vez 3 hijos. ¿Te acuerdas? Sergio rió, pero su risa era hueca. Sabía que algo no encajaba, pero no podía arriesgarse a perder el premio. Cuando nos levantamos de la mesa, su mano rozó mi espalda con falsa dulzura. Yo, en cambio, solo pensaba en los documentos legales que ya tenía listos. Porque si él quería jugar a la familia, yo jugaría a ser la esposa perfecta. La última que tendría. El día de regreso llegó más rápido de lo que Sergio esperaba. O tal vez él pensaba que yo seguiría en mi papel de mujer sumisa, cediendo todo mientras lo veía marcharse con Camila hacia un futuro construido con mis recursos y mi ingenuidad. Pero esta vez, las piezas estaban en otra posición. Sergio y Camila llegaron al aeropuerto de Lisboa en un coche de lujo que yo misma había reservado y pagado. Ellos iban delante, riendo, tomados del brazo como si ya fueran la pareja oficial del mundo. Yo caminaba unos pasos detrás, con gafas de sol, una maleta pequeña y una sonrisa que nadie comprendía. La sala de embarque estaba llena de turistas en pánico. Las noticias del sismo en el sur se habían confirmado. Vuelos cancelados, aeropuertos cerrando, caos por todas partes. Solo quedaba un vuelo internacional con salida garantizada, el nuestro.
Camila se abrazaba a Sergio como si fuera un talismán. «¡Qué suerte que reservaste con tiempo!», susurró. «Sí, lo tengo todo bajo control», respondió él con aires de héroe. Nos acercamos al control de seguridad. Un agente pidió nuestras tarjetas de embarque. Yo saqué la mía. Sergio hizo lo mismo. Camila sonrió y entregó su billete, comprado por alguien más. Pero entonces ocurrió. «Señor Alvarado», dijo el agente, revisando la pantalla, «lo siento, pero su billete fue cancelado hace 3 días». El silencio fue tan espeso que nadie respiró. «¿Qué? Eso es un error». Sergio alzó la voz. «Tenemos constancia de la cancelación. Usted mismo envió la solicitud desde esta cuenta». El agente giró la pantalla, y allí estaba el número de reserva, cancelado, con una nota que decía: «Solicitud enviada por Isabela Torres». Sergio se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. «¿Qué hiciste?». Yo avancé sin mirarlo. Le hablé mientras entregaba mi pasaporte. «Solo hice lo que me pediste. Cancelé el billete. Pero no el mío. El tuyo». Camila se quedó pálida. «Pero, entonces, ¿quién tiene el asiento?». El agente señaló hacia mí. «Ella. La señorita Torres es la única pasajera autorizada en esa reserva». Los comentarios flotaron frente a mí como fuegos artificiales. Plot twist nivel diosa. Pensaban que era un cuento de hadas, y es una venganza divina. La exnovia ya no es víctima. Ahora es directora del guión. Sergio intentó avanzar, pero fue detenido. «Isabela, no puedes hacerme esto. Yo te amaba». Me detuve un segundo. Lo miré por encima del hombro. «Lo sé. Y por eso te dejé vivir. Pero el avión no es tuyo». Crucé el control. Camila comenzó a gritar, rogándole a Sergio que hiciera algo, pero él solo pudo ver cómo desaparecía entre la multitud. En el momento exacto en que crucé el umbral hacia la zona de embarque, supe que había ganado la primera de muchas batallas. Porque no solo era la única con billete, era la única que ya no tenía miedo. Apenas crucé el control de seguridad, escuché los gritos de Sergio detrás de mí. No eran súplicas, eran alaridos desesperados, mezclados con insultos, amenazas y un pánico que nunca antes había visto en su rostro. «Isabela, maldita sea, vuelve aquí. No puedes dejarme así. No puedes abandonarme». Pero yo no me giré. Solo seguí caminando, dejando que sus gritos se perdieran entre los anuncios del aeropuerto. Mientras esperaba en la sala de embarque, un nuevo aluvión de comentarios apareció frente a mí. Él pensó que podía usarla y luego vivir feliz con la otra. Error fatal. Camila lo va a vender en cuanto vea que se hunde. Esperen y verán. Isabela, reina del plot twist. Le hice una seña al nuevo chofer que había contratado, alto, de traje negro, joven, de sonrisa tímida pero mirada segura. Se acercó y se colocó a mi lado, protector. Sergio lo miró con horror. ¿Quién es este? ¿Tu amante? ¿Tu reemplazo para mí? No necesito reemplazos, le respondí. Solo me rodeo de gente que sabe tratarme como merezco. Sergio se levantó de golpe, tambaleándose. Su voz se volvió amarga. Nadie más te querrá. Eres una mujer fría, mayor, sola. Yo era tu única opción. ¡Qué pena!, suspiré. Porque tú ya no eres una opción. Ni para mí, ni para nadie. Y con un gesto seco, le indiqué al guardia que lo sacara del edificio. Mientras se lo llevaban a rastras, gritando mi nombre como un loco abandonado por todos los dioses,
Sentí una paz inmensa. Los comentarios lo resumieron mejor que yo. La venganza no es dulce. Es justa. Isabela no ganó solo por sobrevivir. Ganó porque nunca más se dejó usar. Y en ese momento supe que la historia de amor ya no era suya. Era mía, escrita por mí. Y solo yo decidía cómo terminaba. Volví a mi oficina, cerré la puerta detrás de mí y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en silencio. No había gritos, ni súplicas, ni comentarios flotando como advertencias del destino. No porque el sistema se hubiera apagado, sino porque ya no los necesitaba. Porque ahora, la única voz que guiaba mi historia era la mía. En 2 meses, mi empresa duplicó sus ingresos. Invertí con inteligencia, contraté a mujeres brillantes que, como yo, habían sido subestimadas y utilizadas. Juntas, construimos un nuevo imperio, sin hombres que pretendieran dirigir desde las sombras. Camila desapareció del radar. Sergio fue visto por última vez intentando vender pulseras en las calles de Oporto. Su familia, bueno, nunca volvió a llamarme. Y yo, Isabela Torres, dejé de ser un personaje de fondo. Ahora era protagonista, narradora y guionista de mi propia historia. Un último comentario apareció, como un suspiro final del universo. Final inesperado. Ella sobrevivió, creció, y no necesitó amor para salvarse. Solo se necesitaba a sí misma. Sonreí, cerré la laptop y miré por la ventana. El mundo era inmenso. Y esta vez, yo era la única con el bolígrafo en la mano.